esta herramienta que ven en pantalla de el plagio electoral, que es ese papelito que todos en el colegio escuchábamos hablar de cuando teníamos un examen en el que te llevas las fijas. Bueno, esta es la idea de generar nuestras fijas para las elecciones. ¿Cuál es mi local de votación? ¿Cuál es mi número de mesa? ¿Cuál es mi número de orden? Y sobre todo, ¿cuáles son los partidos a los que quiero apoyar en la presidencia, en el Senado Nacional, en el Senado Regional, en los diputados y en el Parlamento andino? Y en el caso en el que hay estos dos recuadros adicionales de voto preferencial, ¿quiénes son esas personas dentro de esas listas a las que yo quiero, si así lo deseo, darles mi voto específicamente, especialmente? Entonces, apunten sus números, lleven su papelito anotado de sus votos, y que no nos pase que lleguemos a la cédula de votación y no nos acordemos cuál era el voto preferencial que queríamos, cuál era el partido que queríamos o dónde estaba ubicado. Ese plaje, ese papelito, esa ayuda es completamente legal. Hoy día en la OMPA estaba en RPP confirmando que el portar un papel y llevarlo a la Cámara y anotar de ahí los números no tiene nada de ilegal, a nadie le van a llamar la atención. Es la primera vez que uno puede ir a dar examen con sus anotaciones sin que nadie diga que eso es ilegal. Así que hagámoslo, no perdamos la posibilidad de ejercer bien nuestro voto, no nos arriesguemos a nuestra memoria, apuntemos y vayamos el domingo a la cédula con nuestra ayuda para que nuestro voto cuente. Gabriela, contigo queremos conversar el manual del voto inteligente, porque siempre nos hemos acostumbrado, ¿no? En estas campañas, el tema emotivo, me gustó el color, me habló bien, es de mi tamaño, o de repente dijo algo bonito, o bailó bonito, y yo quiero votar por esa persona. ¿Cómo convertir esa emoción en un tema un poquito ya más de reflexión, de raciocinio y poder elegir bien? Bueno, creo que anotas algo que es bien importante, que empezar reconociendo que tenemos emociones y pensamientos. No siempre estar de acuerdo, pero hay que darle lugar a ambos, ¿no? Si se tratara solamente de los planes de gobierno, por ejemplo, los candidatos simplemente nos enviarían de gobierno a nuestras casas o a nuestro correo electrónico, y bastaría con leerlos para tomar una decisión. Pero estamos eligiendo líderes políticos, así que no solamente evaluamos técnicamente los planes, sino también quiénes son como personas, cómo se conducen sus organizaciones políticas, por quiénes están conformadas, y finalmente por cuál es esa relación que no solamente tienen hoy con nosotros, que todos están interesados en nosotros porque están buscando nuestros votos, sino cuál es la relación que nos ofrecen o demuestran que pueden tener con nosotros una vez sido electos. Así que creo Gabriela, que ahí tenemos que afrontar grandes preguntas que implican, sí, evaluar quiénes son las personas, quiénes son las organizaciones y cuáles son sus planes, pero también cuál es esa relación que ofrecen como autoridades tener con nosotros cuando lleguen al poder, cómo van a ejercerlo y finalmente qué competencias van a tener para hacerlo. Yo creo que muchos de nosotros todavía estamos terminando de acostumbrarnos a que esta cédula que vamos a tener el domingo tenga 5 columnas, que tengamos senadores y diputados, y esa pregunta de qué es lo que estamos eligiendo también es algo importante que responder. así es una tarea bien difícil, especialmente para los ciudadanos, porque tenemos una cédula bien grande. Gabriela, ¿a quién elegir? ¿Cuál debería ser el prototipo de candidato que yo como ciudadano debería de elegir? Es una pregunta bien difícil y no me siento yo con el derecho de responderle a nadie hoy a quién debe elegir. Sin embargo, sí creo que es importante que nos pongamos a pensar que no solamente tenemos que elegir personas, sino organizaciones políticas. Mi primera sugerencia para quienes nos están escuchando y viendo es recordar que sí tenemos que evaluar quién es esta persona, cuáles son sus antecedentes, y me refiero a cosas tan concretas como antecedentes penales y policiales, en si tienen deudas judiciales, si tienen deudas de alimentos con sus familiares, si es que tienen sanciones como proveedores del Estado, como funcionarios públicos, si tienen sentencias, es decir, quién es esta persona y cómo se ha conducido dentro de la política y fuera de ella, pero también es bien importante que miremos cuáles son las organizaciones, porque cuando elijamos, y lo van a ver en la cédula, lo primero que marcamos no es una foto, lo primero que marcamos no es escribir un número, lo primero que marcamos es un símbolo partidario. Y eso es así porque ninguna persona en las elecciones del domingo, ni en las de junio, ni en las de octubre, postula sola.
La postulación es organizativa, colectiva, es para formar parte de una plancha presidencial que tiene vicepresidentes y presidentes, y ya sabemos que los vicepresidentes son importantes. Una plancha o una lista parlamentaria, una lista de diputados, una lista de senadores. Ninguno va a ser congresista como individuo, ninguno va a pasar leyes solamente por sí mismos. Todos dependen los unos de los otros, y la manera en que se relacionan entre ellos va a pasar por cuál es la fuerza política que tienen. Primero, en su propia bancada o en su propio partido. Y en segundo lugar, cuál es la fuerza que va a tener esa bancada o ese partido en todo el correlato del sistema político o en cada una de las cámaras. Así que mi sugerencia sería: miremos partidos políticos y sepamos que nuestro voto va primero a la organización. Así que no nos toca solamente verificar los antecedentes de esa persona que nos atrae y que nos gustaría otorgar nuestro voto, sino que miremos los antecedentes y miremos las promesas y miremos los planes y la forma en que se conducen las personas que van en la lista y la acompañan. Porque al final no estamos eligiendo, como decía, a un individuo, estamos eligiendo a organizaciones políticas que van a trabajar como conjunto en cada uno de los poderes del Estado. Ahora, cuando uno va a conversar con la población y dice, oye, pero ¿para qué voy a votar? Sí, siempre lo mismo, entran, te ofrecen, roban y todo ello. En esa medida, ¿para qué elegir Gabriela? Bueno, yo creo que a veces, tal vez porque hace bastantes años tenemos elecciones y nos hemos acostumbrado, a veces nos olvidamos de lo extraordinarias que son las elecciones. La democracia tiene varias dimensiones: una son las elecciones, otra es el ejercicio de poder limitado, la tercera es la comunidad de ciudadanos, pero esta idea de las elecciones no es tan obvia, es como el primer acuerdo que tenemos como sociedad de decir: no nos vamos a matar para decidir quién va a llegar al poder. Vamos a hacer este evento en todas las regiones del país, en cada lugar, se va a llenar en papeles las opciones y se va a poder elegir cada uno de nosotros en una cámara secreta para que nadie sea coaccionado, y luego los vamos a contar todos. Y cuando sepamos cuáles han sido todos esos votos de cada uno de los electores de nuestro país, vamos a decidir quién ganó. Las elecciones son todavía algo extraordinario, no solo en nuestro país, que esta es, para que se haga una idea, la sexta elección consecutiva que tenemos general en nuestro país, tan solo la sexta, y piensen que hay lugares del mundo que no existen esas elecciones, en que no existe inclusive el voto universal. En el Perú, tan solo hace 40 años no teníamos voto universal para personas alfabetas y analfabetas. Hace algunas décadas atrás las mujeres no teníamos voto tampoco. Entonces, pensemos que las elecciones son este acto extraordinario en el que dejamos de ser espectadores. Es el ejemplo por excelencia del momento en que dejamos de ser espectadores como ciudadanos y pasamos a ser agentes centrales de la distribución y el ejercicio de poder en nuestro país. Y es cierto, no tenemos el control sobre todo, no tenemos el control sobre quiénes son los candidatos, no tenemos el control ninguno de nosotros sobre quién va a ganar, pero todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad y de participación. Y finalmente las elecciones, y recuerden que hace algunos años tan solo andábamos preguntándonos, e inclusive había movimientos en el país para adelantar las elecciones, porque las elecciones sí son un punto de quiebre, y pueden parecernos hoy que son un acto rutinario, que va a ser difícil llegar al domingo, enfrentarnos a la cédula y tomar la decisión, pero lo cierto es que cuando no tenemos esa capacidad de elegir, y lo hemos visto en estos últimos años en que ha habido una sucesión legal de presidentes, vicepresidentes, presidentes del Congreso que han asumido la presidencia, no es igual que tener el poder nosotros. Así que recordar la importancia de nuestro voto y lo trascendental que es que, si bien es un acto individual que cada uno hará en la Cámara Secreta, nos hace a todos parte de una acción colectiva cuyos resultados recién nos vamos a enterar en la madrugada del domingo o en el día lunes, para saber cuál es el resultado que como peruanos y peruanas en conjunto hemos elegido. Ahora, muchos también pensamos, bueno, ¿para qué voy a votar por aquellos que ni siquiera aparecen en las encuestas? Mejor voto porque tal vez está un poco arriba. ¿Cómo hacer que mi voto sea útil, Gabriela? Esa pregunta que haces sobre la utilidad de nuestro voto o el voto estratégico está muy presente, sobre todo siempre en las últimas semanas de las elecciones. Yo creo que es importante tener en cuenta que a la pregunta por quién votar tenemos que responder cada uno de nosotros con nuestras propias convicciones. Habrá algunos de nosotros que seamos más de izquierdas, más de derechas, más de centro, más liberales, más progresistas, más conservadores,
que tengamos claros que estos son los problemas prioritarios para nosotros o estas otras soluciones. Lo cierto es que la conclusión a la que llegamos no tiene por qué ser la misma. De hecho, en democracia está previsto justamente que no sea la misma, que siempre haya pluralidad en nuestra sociedad. Pero la pregunta de cómo ser estratégicos con nuestro voto no se trata de hipotecar nuestros principios, dejar de lado nuestras convicciones y votar por lo que haya que votar. Se trata de cómo podemos tener una estrategia, como dices, para que nuestro voto sea útil, para que nuestras convicciones tengan una oportunidad real de llegar al poder, de llegar a un curul, de llegar a los espacios de poder. Y en ese sentido, no solamente toca mirar, como señalas, las encuestas, sino que también toca mirar la forma en que se convierten los votos en curules, por ejemplo, la valla electoral que va a definir qué organizaciones políticas tienen representación en el Parlamento, en la Cámara de Diputados por un lado y en la Cámara de Senadores por el otro. Entonces, una de las cosas que yo les recomendaría hacer es poder verificar justamente si esta organización a la que yo estoy eligiendo cumple con mis convicciones y luego de eso, ¿cuáles son esas organizaciones, cuáles son esas personas a las que yo siento que llevarán mis convicciones al poder? Y de repente es una, de repente son 5, de repente son 3, de repente estoy todavía en duda de cuáles son esas organizaciones o personas las que me representan, y elegir de entre ellas también teniendo en cuenta que vayan a pasar la valla y que mi voto sea efectivamente capaz de llegar a un curul. Sin embargo, todos y cada uno de nosotros tenemos el poder y la decisión, y eso es lo extraordinario del derecho al voto, de elegir lo que nosotros queramos. Entonces, siéntanse libres y confíen en sus no negociables. Si sus no negociables les llevan a un individuo, a una persona, háganlo de esa manera. Confíen en ustedes y en sus propios criterios de elección y marquen siendo honestos, sobre todo con sus principios y con la representación y la visión de Perú que ustedes tienen. Y la otra cosa, y ya tienes en pantalla una herramienta para poder ir a votar, es que nuestro voto estratégico tiene que considerar también cómo se vota, cómo marco la cédula, cómo no olvidarme de Por quiénes son favor, los apóyanos candidatos a los que porque yo quiero. todos estamos confundidos con Efectivamente. esta Y por sábana eso, de cédula. efectivamente, y por eso tenemos que mirar y recordar que son 5 columnas, que no podemos votar en una misma columna por 2 partidos distintos, que no podemos hacer garabatos, que no podemos hacer ningún símbolo que no sea un aspa o una cruz dentro de un recuadro, no vale hacer checks, no vale hacer corazones, no vale decir este es mi voto, solamente son válidas las aspas y las cruces. Y saber eso también es ser estratégico, saber eso es también recordar qué tengo que hacer para que mi voto sea válido y que un error no me lleve a perder mi capacidad de convertir, como decía, mi voto en poder. Y ahí hay 2 cosas que me gustaría recomendarles. La primera es que existen simuladores para practicar nuestro voto. RPP ha sacado uno, la Asociación Civil Transparencia ha sacado otro, el Comercio y la Asociación IDEA Internacional también han sacado una tercera. Ustedes tienen para elegir 3, pongan en una página web simulador de voto, Perú 2026, RPP o el Comercio de IDEA o Transparencia, y les va a salir un simulador en el que ustedes van a poder mirar una cédula tal cual la van a ver el domingo y practicar. Si cometen un error, les van a decir, y es mejor equivocarnos en un simulador que el domingo sin enterarnos si finalmente valió nuestro voto. Y la segunda herramienta es esa que ves en pantalla. Yo creo que no soy la única, y por eso la elaboré, que tiene dificultades para recordar todos los números que va a haber que marcar en las elecciones o todos los símbolos de los partidos políticos que queremos apoyar. Como saben, vamos a poder marcar en las 5 columnas los 5 partidos políticos si queremos, pero también podríamos cambiar de símbolo y de partido en cada una de las columnas, hacer lo que se conoce como voto cruzado. En ese caso, esta herramienta que ven en pantalla de el plagio electoral, que es ese papelito que todos en el colegio escuchábamos hablar de cuando teníamos un examen en el que te llevas las fijas. Bueno, esta es la idea de generar nuestras fijas para las elecciones. ¿Cuál es mi local de votación? ¿Cuál es mi número de mesa? ¿Cuál es mi número de orden? Y sobre todo, ¿cuáles son los partidos a los que quiero apoyar en la presidencia, en el Senado Nacional, en el Senado Regional, en los diputados y en el Parlamento Andino? Y en el caso en el que hay estos 2 recuadros adicionales de voto preferencial, ¿quiénes son esas personas dentro de esas listas a las que yo quiero, si así lo deseo, darles mi voto específicamente, especialmente?
Entonces, apunten sus números, lleven su papelito anotado de sus votos, y que no nos pase que lleguemos a la cédula de votación y no nos acordemos cuál era el voto preferencial que queríamos, cuál era el partido que queríamos o dónde estaba ubicado. Ese plaje, ese papelito, esa ayuda es completamente legal. Hoy día en la OMPE estaba en RPP confirmando que el portar un papel y llevarlo a la Cámara y anotar de ahí los números no tiene nada de ilegal, a nadie le van a llamar la atención. Es la primera vez que uno puede ir a dar examen con sus anotaciones sin que nadie diga que eso es ilegal. Así que hagámoslo, no perdamos la posibilidad de ejercer bien nuestro voto, no nos arriesguemos a nuestra memoria, apuntemos y vayamos el domingo a la cédula con nuestra ayuda para que nuestro voto cuente. Para que nuestro voto sea válido y sea escuchado. Gabriela, en estos sistemas que tú nos has dado a conocer, bueno, hay veces en provincia es un poco difícil el tema del internet, el tema, ¿cómo ubicarlo rápidamente estos sistemas? Yo tan acabo de enterarme de este tema y sería muy importante los que también nos están siguiendo, escuchando, a que lo puedan transmitir esta información. ¿Los simuladores te refieres? Ah, correcto, Gabriela, sí, correcto. Efectivamente, como les decía, ustedes pueden entrar a las páginas web, al buscador que sea de su preferencia y colocar estas herramientas gratuitas. Efectivamente, ahí estás poniendo algunas de las imágenes de mis redes sociales. Ahí esa publicación tiene 5 herramientas. La primera es el voto informado del Jurado Nacional de Elecciones. Ahí están todos los candidatos. Vayan a la fuente oficial. Ahí siempre será más seguro revisar la información, más en estas semanas de desinformación justo antes de las elecciones. Y googleen ustedes, pongan en el buscador los nombres de las herramientas: Plataforma Voto Informado, OMPE Educa para tener un poco más de educación electoral, revisa tu candidato para verificar los antecedentes que yo mencionaba, que sería bueno revisar en cada uno de los candidatos y los partidos que queremos dar nuestro voto, y estos simuladores que son esta posibilidad de enfrentarme a la cédula de votación y hacer mi práctica, entrenarme para votar. Siempre creemos que es algo obvio, pero no, esta vez es una cédula nueva, así que no nos agarre sorprendidos el domingo mirando una cédula que nunca habíamos visto. Entren a los simuladores de RPP, de transparencia y de el comercio para hacerlo. OMPE Educa es esta plataforma que les comentaba, que tiene la OMPE para tener educación electoral. Si alguno de ustedes que nos escucha o que nos ve es miembro de mesa, va a ser personero o personera de una organización política, ahí están los entrenamientos para poder hacerlo. Y por último, otras herramientas como las que hacemos desde Recambio. Tú mencionaste, yo soy directora de una escuela de formación política no partidaria, independiente, pero plural, que recibe personas de todas las regiones del país, de identidades diferentes, de posiciones políticas diferentes y partidos políticos distintos. Así que desde Recambio, ustedes siempre pueden continuar aprendiendo junto con nosotros. Herramientas como esta de civismo.pe, que son gratuitas, abiertas, que pueden descargar en sus celulares y practicar y aprender en sus tiempos libres, pero también están nuestros programas de ciudadanía, de aspirantes a gobiernos locales, a gobiernos, a Congreso, de militantes. Ahora, la próxima semana, si me permites adelantar así en primicia, la próxima semana hacemos nuestra convocatoria al programa de ciudadanía, que espera llegar a personas de distintas regiones del país que quieran explorar cuál es el rol político que quieren asumir. Nos estamos acostumbrando, y más en elecciones, a que la política lo hacen los candidatos, la política la hacen los partidos, lo hacen las autoridades, pero hacen política los periodistas, como tú, hacemos política también los que estamos en la sociedad civil, los que están en las empresas, en los sindicatos, en las comunidades, en la academia, no partidaria, pero política al fin, construcción de la democracia. Así que este es un espacio para que nos podamos encontrar y seguir aprendiendo. Gabriela, para que más o menos nos aclares en este tema de la pedagogía, que se nos ha quedado un poquito en claro, es el tema del voto viciado y el voto en blanco, que también hay un sector de la población que dice: oye, mejor yo voy a viciar mi voto, ¿para qué voy a votar por aquí, por allá? Mejor lo vicio, o si no, otros dicen: no, mejor lo dejo en blanco y ya pues gane quien gane. ¿Qué recomendarías desde la docencia pedagógica, que tú nos has hablado del tema del voto informado? Bueno, creo que es bien importante que sepamos que nosotros tenemos el derecho de votar en esas 5 columnas, de marcar a qué partido político le queremos dar nuestro voto, e inclusive en algunas de las columnas, como las que son más parlamentarias, el Senado Nacional, el Senado Regional,
los diputados regionales y el Parlamento andino, inclusive tenemos la capacidad de decir, yo a esta persona quiero darle específicamente mi voto. Si es posible, yo prefiero que entre esta persona. Ese es el mensaje de nuestro voto preferencial. Esos son nuestros derechos, pero también podemos decidir no ejercerlos. Si alguno de ustedes está pensando, mira, yo en realidad no voy a lograr pensar en quién es la persona que quiero, no me voy a memorizar, si alguno de repente considera que es demasiado difícil elegir, yo confío en este partido y le doy mi voto al partido y a las personas que sean elegidas por mis compatriotas. Eso es no no usar el voto preferencial. Yo avalo el orden que ustedes, compañeros y compañeras de todo el país, elijan para este partido. Podemos usarlo, podemos no usarlo, depende de cada uno de nosotros, pero el orden de las personas que entren, de pasar la valla al partido que yo elija, va a ser el que sea indicado por el voto preferencial. Entonces, la invitación es a usar este derecho, a no perderlo. Y la verdad es que creo que lo importante es poder ejercer el voto. Si es que usamos o no el voto preferencial es decisión de cada uno de nosotros, pero sí les animaría a usar nuestro voto en las 5 columnas, expresar nuestra opinión en las 5 columnas. Si alguno de ustedes quiere dejar el voto en blanco, que sea porque así lo desearon, pero no que sea por un error. Y por eso, aprender a votar y usar estos simuladores es una herramienta clave para que no nos pase que nosotros, queriendo participar, no podamos hacerlo por un error. Así que esa sería mi recomendación. Seamos libres de ejercer nuestro derecho. Si no queremos usarlo, no los usemos, pero que no pase que no lo usamos porque cometemos un error. Y cuando hablamos del voto viciado, del voto blanco, ¿por qué se nos dice que tiene un efecto? Porque efectivamente, si es que nosotros dejamos nuestro voto en blanco o nuestro voto termina siendo inválido porque lo viciamos a propósito o porque cometemos un error, lo que estamos haciendo es reducir el número de votos sobre los cuales se va a repartir el poder. La valla electoral es de hasta 5% de votos válidos que debe llegar un partido en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, y este 5% de curules de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores a la que debe llegar. Pero ese mínimo de 5% excluye a los votos blancos y viciados. Entonces, mientras más votos blancos y viciados haya, más fácil va a ser que crezca lo que hay para repartir entre los partidos que sí pasen la valla. Entonces, nuestro voto, inclusive cuando no lo ejercemos, tiene consecuencias. Tiene consecuencias que le permiten a las personas que sí eligieron y a las organizaciones políticas que cuenten con el respaldo recibir más de esos curules y de ese poder, no porque estén haciendo trampas, sino porque esos votos que nosotros perdimos al ponerlos en blanco o viciados ya no entran en el conteo. Y el 100% ya no es el 100% de todos los que fuimos a votar, es el 100% de quienes lo hicieron bien, ¿no? Entonces, usemos nuestro derecho, usemos nuestro voto, que efectivamente, inclusive siendo uno solo, termina abonando esa voluntad colectiva de la que hablaba y termina definiendo los resultados. Cada uno de nosotros es solo un individuo, pero recuerden que en el pasado elecciones de segunda vuelta se han decidido por muy pocos votos, y en este momento, en una oferta tan fragmentada en el que inclusive las encuestas de intención de voto, varios de los candidatos están ahí en el margen de error, en empate técnico, más que nunca importa que nosotros podamos ejercer nuestra opinión, que le digamos a los gobernantes, además, a quienes quieren ser gobernantes y a quienes nos han gobernado, no nos da lo mismo. No me da lo mismo lo que hagas, no me da lo mismo que me ofrezcas. Yo tengo una voz y a mí me importa este proceso electoral y me importa la política en mi país. Gabriela, dentro de tu conocimiento, es un poquito ya de reflexión, digo yo, ¿qué hacer, por ejemplo? El problema de nuestra democracia ha sido que hemos tenido un presidente, pero que no ha tenido esa fuerza dentro de, en este caso, el Congreso, y esta vez en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Qué responsabilidad como ciudadanos tenemos para que no ocurra lo que ya estamos viendo, un presidente que no tiene el apoyo en el Congreso y simplemente es vacado, y vivimos nuevamente este tema de la inestabilidad democrática? Bueno, lo que pone sobre la mesa es bien importante. Como decía, por ejemplo, todos nosotros tenemos derecho, si queremos, a en cada columna marcar un partido diferente. Pero ciertamente, si es que nos preocupa la gobernabilidad, si es que nos preocupa que los presidentes y presidentas tengan una bancada en el Congreso que los respalde, tengan una fuerza para poder gobernar, para poder pasar sus proyectos de ley, para poder
ejercer el poder también en la competencia dentro del Congreso. Mi recomendación es que si les preocupa eso, traten pues de aglutinar su voto, de darle a la persona que elijan como presidente o presidenta esa representación también en el Senado, también en la Cámara de Diputados. Sin embargo, puede pasar lo opuesto, que alguno de ustedes esté considerando que le quiere dar su voto en las presidenciales a alguien, pero que no necesariamente quiere darle su voto, y lo hace consciente, no necesariamente quiere darle su voto en el Senado o en la Cámara de Diputados. Estamos libres de hacerlo, pero que sea a conciencia. Sepamos que, como decía, lo que hagamos o dejamos de hacer tiene consecuencias. Si es que nosotros no le damos al presidente, a la persona que elijamos, una fuerza en el Congreso, va a pasar lo que hemos visto en los últimos gobiernos, ¿no? Y ahí me inclino a decir un comentario también anotando a estos últimos años que hemos vivido. Hablaba de la importancia de los vicepresidentes porque ya sabemos que en nuestro país es posible vacar a un presidente. Lo hemos visto ya varias veces. Entonces sabemos que tenemos que mirar quiénes acompañan a ese presidente o presidenta en su plancha presidencial, pero también tenemos que ser bien conscientes de quiénes elegimos para ir al Congreso, porque esas son las personas que en último lugar van a definir las leyes de nuestro país y las vacancias de los presidentes. Entonces, pensemos que si es que un presidente llega al poder y no tiene fuerza en el Congreso, va a estar siempre bajo la amenaza de que ese Congreso lo pueda retirar con la vacancia que aún sigue abierta por incapacidad moral. Entonces, hagamos esa evaluación cada uno de nosotros y que no nos pase que por casualidad decidimos o sin darnos cuenta le quitamos o le dimos poder a un partido. Que seamos muy conscientes de que si es que queremos que esa persona tenga fuerza en los dos poderes del Estado, le demos a ese partido, a esa persona, fuerza en cada una de las columnas que nosotros creamos importante marcar. Gabriela, un placer de compartir tus conocimientos, pero ese trabajo no acaba, seguro que va a haber una segunda vuelta y ahí nomás también ya se vienen las elecciones regionales y locales y seguro que vamos a requerir de tus conocimientos que tú tienes. Ha sido un grato conversar contigo, tal vez algunas palabras finales, Gabriela. Primero agradecerles por el espacio, es un honor para mí ser parte del noticiero, de conversar con Ancash a través de ustedes. Y recordar simplemente que en estos últimos años nuestra democracia se ha venido deteriorando y hemos necesitado no solo de las autoridades para que hagan lo correcto, sino de nosotros desde la sociedad civil, desde la prensa rigurosa en cada una de las regiones y a nivel nacional. Necesitamos gente que dé un paso al frente desde cada uno de los sectores y esa democracia no solamente depende del resultado que tengamos el domingo. Sin duda va a ser fundamental, pero no veamos el domingo como un momento en el que se cierra la historia y se marca el devenir de nuestro país. Inclusive si es que las cosas sean difíciles ese domingo, tenemos un lunes en el que tenemos que seguir trabajando, tenemos una segunda vuelta en la que tenemos que seguir trabajando, tenemos unas elecciones regionales y locales en las que hay que seguir pensando. La democracia no se juega en un día, se juega en el día a día en nuestras acciones, no solo en las acciones de los políticos. Así que, finalmente, invitarles a seguir a Recambio en las redes sociales como Recambio.pe o Recambio.pe en nuestra página web, y ser parte de este ecosistema plural en el que pensamos diferentes, pero estamos alineados en la preocupación por la reconstrucción de la democracia en nuestro país y que podamos seguir aprendiendo, conociéndonos y relevando no solamente la mirada de los promedios a nivel nacional o de Lima como la capital y el tercio del país, sino de cada una de las regiones que están en nuestro gran y complejo Perú. Muchas gracias, Gabriela. Un gusto. A una Un abrazo próxima grande oportunidad. para todos. Muchas gracias. Desde Ancash, capital de la región Ancash. Muy bien, vamos a ir avanzando con más información. Hemos conversado un tema extenso en el tema electoral con Gabriela Vega Franco, directora ejecutiva de Recambio. Nos indican, ella también es columnista en El Comercio. Muy bien, vamos a ir a una pausa comercial y volvemos.